Estamos con Lucas Gersi, aquí en el estudio, se está preparando para sentarse. Y también vamos a hablar con él, por supuesto, de lo que significa para él la dimisión como presidente del Foro Económico Mundial del señor Klaus Schwab. Un tótem, ¿verdad? De entre los progresistas en el mundo, seguramente ha sido el que más. Vamos a hablar de eso también. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre un honor poder verte, poder conversar contigo. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué ha pasado ayer con Vizcarra? ¿Cómo has visto tú la denuncia constitucional que le ha presentado a la Fiscalía por el tema de las pruebas rápidas? Bueno, a ver, ya creo que no es la primera vez que se le ha denunciado por esto, ¿no? Sí. Vizcarra ya tiene varias denuncias constitucionales aprobadas, tiene inhabilitaciones encima de otras inhabilitaciones, entonces esto ya es, digamos, disparar a alguien que ya le han disparado antes, ¿no? Recuerda que la investigación surgió a raíz de la denuncia que presentó la doctora Catherine Ampuero. Lo hizo en marzo del 21, una cruzada que lleva ella ya varios años. Sí. ¿Por qué Vizcarra es tan resistido? Incluso algunos lo llamamos uno de los peores presidentes que han habido, Lucas. ¿Tú también consideras lo mismo? Mira, yo creo que hay un estándar objetivo para decir eso, ¿no? El Perú es el país del mundo, probablemente, que peor manejó la pandemia. Hubieron algunos países que tuvieron de repente muchos casos de COVID, muchos fallecidos, pero no tuvieron una recesión tan grande, o al revés, ¿no? El Perú es el país que tuvo la mayor cantidad de fallecidos y la peor recesión en el mundo por persona, es decir, per cápita, ¿no? Es decir, ha sido una gestión terrible. Mira, para mí Martín Vizcarra es un personaje que tenemos que echarle el ojo siempre, porque Martín Vizcarra es, de un lado, una persona de una inteligencia excepcional, de otro lado, una persona sin ningún escrúpulo, capaz de cruzar y quemar todo tipo de puentes para alcanzar sus objetivos, y creo que pocas personas en el Perú han logrado acumular el poder que tuvo Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra era una persona que logró tener más de 80% de aprobación, que cerró el Congreso a la mala y gobernó por decreto, y por decreto hacía y deshacía cosas que no se podían hacer por decreto, es decir, un poder pues impresionante. Un poder, Martín Vizcarra ha tenido un poder en el Perú equivalente al de Alberto Fujimori en su época de más poder, o al poder que tuvo Alan García en los 80, en su época de mayor poder. Es decir, como político es un tipo muy, muy hábil, y hay que respetar y reconocer eso. Pero claro, también es una persona que no tiene ninguna convicción, ¿no? Un traidor, ¿no? Conspirador, cómo traicionó, conspiró en contra de su jefe y amigo Pedro Pablo Kuczynski, cómo cerró el Congreso y acumuló el poder. Es decir, va a tener presencia e impacto político en el Perú por muchos años, ¿no? Ahora, definitivamente. Ahora, yo lo recuerdo a Martín Vizcarra siendo oleado, sacramentado, felicitado por la cantidad de gente que todavía incluso hoy podría votar por él. Sin embargo, por todo lo que tú me estás diciendo, debería tener un nivel bajísimo de aceptación, pero hay gente que quiere y que cree que lo de Vizcarra fue bueno. Es que es un buen contador de historias, ¿no? Él entiende que la política es contar historias, es convencer, es un tema de épicas, de desarrollar épicas, y él creó pues una historia muy buena donde él era el bueno y el aprofujimorismo era el malo, y había que cerrar el Congreso malvado, como sea. Entonces, para un sector es el héroe, pues, ¿no? Es el héroe de repente del sector caviar hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la realidad de este señor, pero claro, la justicia lo va acorralando, y yo creo que en el caso de él, por más influencia o habilidad que tenga, la justicia va a llegar y seguramente tendrá una condena, ¿no? Seguro sí. Tendrá una condena. Bien, ahora, ayer también lo que ha ocurrido es que una jueza de Lurín ha decidido que se cierre o se suspenda el peaje de Conchán por el caso Rutas de Lima. Explícale a la gente qué cosa ha ocurrido detrás de eso. Porque algunos han dicho que es una victoria, no es una gran victoria para la Municipalidad de Lima, para Porqui, etcétera, pero sí significa algo positivo. ¿Por qué? Bueno, a ver, mira, discúlpame, Fabricio, si es que no manejo toda la información, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el concesionario de ese peaje era también vinculado a Odebrecht. Sí. ¿Era también el concesionario de ese peaje? Sí. Rutas de Lima SAC. Rutas claro. Bueno, es similar a lo que ha ocurrido en el peaje pues, de Lima Norte, ¿no? Es similar a lo que ha ocurrido en el peaje de Lima Norte, igual una sentencia de primera instancia que se tendrá que apelar, ¿no?
Pero hay una diferencia, digamos, hay que ser también objetivos, ¿ya? Hay una diferencia entre el peaje de Lurín con el peaje que se hizo en Lima Norte. Ese peaje de Lurín ha existido muchos años, ¿no? Sí, claro. Incluso Todo el mundo pasa antes. por ahí. Desde que soy un chiquitito, Es decir, pasaba por ahí. el riesgo de arbitrariedad del otro peaje, que había gente que tenía que pasar peaje para entrar y salir a su casa, no se daba en la misma medida en el peaje pues de Conchán, ¿no? Entonces, creo que no es lo mismo, ¿no? Lucas, No hay que caer tampoco en el populismo. ¿cuál ¿no? es tu opinión Hay que personal? tener cuidado con caer ya mucho en el populismo. Hay que actuar con prudencia. Sí, aquí. yo estoy de acuerdo contigo en eso y por eso te quiero hacer esta pregunta. Lucas, tú eres un liberal clásico, en el sentido más literal incluso del término. A ver, ¿qué opinas tú del tema de los peajes? ¿Tenemos que estar pagando peajes los ciudadanos así durante 40 años? A ver, mira. Y subiéndotelos cada un año te suben 2, 3 soles. A ver, la Constitución establece... Como abogado, primero, ¿cómo lo ves? La Constitución establece el derecho, ¿no?, de todos los peruanos a desplazarse por el territorio nacional. Entonces, todos deberían tener el derecho de poder trasladarse por todo el país sin pagar un sol. La carretera de peaje no tiene que ser ni la única vía ni la vía principal. Por ejemplo, si tú te vas a un país desarrollado, a Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes viajar por todo el país sin pagar un peaje. Porque tú tienes tu derecho a transitar sin pagar, que es un derecho que está en la Constitución. El peaje, en realidad, ¿para qué sirve? El peaje sirve para que una persona que está muy apurada, que quiere llegar rápido, dice: yo valoro más mi tiempo que mi dinero, entonces yo pago para tener una vía rápida, que tiene que tener una vía alternativa. Es decir, el problema que nosotros tenemos es que las carreteras con peaje no son las vías alternativas, sino que son las únicas vías. Y no tenemos alternativa al pago del peaje. Y eso tiene que ver con el pésimo servicio, pésimo déficit de infraestructura que tenemos en el país. Ya, ¿no pero es eso cierto? parece insolucionable, digamos, si cabe el término, porque ¿cómo haces para crearte otra carretera? Tenemos un país que no invierte, pues, ¿no? Claro, o sea, no hemos pensado en eso. Y tenemos contratos de larguísimo plazo que ya no se pueden dejar sin efecto si es que el Estado ya los firmó, ¿no? Salvo que hay un tema de corrupción, tampoco lo puedes dejar sin efecto así nomás. Claro, Lucas, y a esto lo que le tenemos que sumar es que no solamente tenemos que estar usando un peaje, que es la única posibilidad para llegar a tal o cual lugar, sino que además enfrentamos el problema de que cada año o cada año y medio se reajusta, te ¿no? suben 2 soles, te suben 3 soles. Además, los contratos de concesión de las carreteras son unos contratos que tienen miles de páginas y que establecen una serie de obligaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, ¿no? El Estado peruano permite que las empresas suban el peaje, ¿no? Y de otro lado, las empresas han cumplido con todo lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Porque en esos contratos hay especificaciones, ¿no? Que claro. cada cierto tiempo tiene que haber determinado tipo de servicios, un teléfono, una posta, un puente con una u otra característica. El Estado tiene que fiscalizar también eso, ¿no? Y el OCITRAN tiene que fiscalizar también eso. En principio, si es que el Estado firma contratos donde está el tema de los peajes, eso en principio se tiene que respetar, ¿no? Porque está en la Constitución también, es el Estado de Derecho, ¿no? Los contratos se respetan. Si hay un contrato fruto de corrupción, ese contrato será nulo, se puede dejar sin efecto, ¿no? Si hay un peaje en una zona residencial, obviamente eso es absolutamente lesivo de derechos fundamentales, pero es una situación complicada donde entran en conflicto varios derechos, ¿no? Ahora, y sin embargo, ¿cómo lo solucionamos? A ver, tenemos, por ejemplo, el de La Molina, está en medio de toda la ciudad. Ha crecido tanto Lima que ya hasta el propio peaje de Conchán termina siendo al final un peaje urbano también. En muchos casos, ¿no? Ahorita el de Punta Negra también va a terminar siendo, por cómo está creciendo el sur, imagínate. ¿Cómo se soluciona ese asunto entonces? Mira, yo invito de repente al Congreso, ¿no?, que elabore de repente una ley donde se desarrolle este tema. La carretera con peaje no puede ser ni la única vía ni la vía principal. Pero esto es complicado en un país donde nuestra infraestructura vial pues es una ruina, ¿no? Es una ruina nuestra infraestructura vial. Entonces tiene que haber pues inversión. El Perú necesita inversión pública, ¿no? E incluso como liberal yo te lo digo, es absolutamente urgente y necesario que eso ocurra. Sí, claro. ¿Sabes por qué? ¿No? Mira, yo durante mucho tiempo, Lucas, vivía en Punta Negra, en la casa de mis padres. Y sí lo tenías que pagar el peaje de Oye, Conchán. era un problema. Era tu peaje cotidiano, ¿no? Yo era universitario, ¿ah? O estaba, pues, recién salió de la universidad y estaba trabajando, pues, como cachimbo, digamos, o sea, haciendo mis pininos.
y pagar 300 soles mensuales de peaje, aparte de la gasolina, era... En todo No se caso, podía. en todo caso, yo creo que es razonable en un estado de derecho que la persona que está en la ruta del peaje todos los días tenga una excepción y no pague. Por ejemplo, yo estoy seguro, como abogado sería un experimento muy interesante. Una persona que vive todos los días, Que es una residente... una persona que reside en Punta Negra y que en su DNI dice Punta Negra, ¿no es cierto? Esa persona podría presentar de repente una demanda de habeas corpus y lograr que el peaje no se le aplique, ¿no es cierto? Sí, claro. Y en la vía judicial eso se podría ¿En algún conseguir, lugar ¿no? se hace eso? Me imagino que debe haber alguien... No tengo conocimiento, algún pero lugar puede sensato ser. en donde lo hayan hecho, seguramente. Si estudiamos, yo estoy seguro que vamos a encontrar un caso, ¿no? Ahora, Similar. una pregunta. Brookfield, la empresa que está detrás de todo este asunto de los peajes, ¿puede apelar a esto? ¿A esta suspensión? ¿O puede ir al plano internacional? ¿Tú cómo lo ves? No, a ver, esta sentencia es una sentencia de primera instancia, emitida por un juez de primera instancia, Del Lurín. que obviamente se puede apelar a una sala superior de la Corte de Lima Sur, ¿no? Es decir, va a haber un panel de 3 jueces que va a revisar esto. Es Un una colegiado, sentencia- como le dicen. Un colegiado, así es. Sí. Así es, ¿no? Tienen sus términos los abogados también, ¿no? A veces uno... Es que el abogado es como el chamán, ¿no? Si te habla fácil, entonces piensa que ya no te va a cobrar caro, ¿no? En cambio, si te habla difícil, complicado, te confunde, entonces te quiere cobrar más caro. Esa es básicamente Oye, la pero estás figura. hablando en contra de tu propio colegiado, Pero digamos. tiene que ser así, pues. Me hace recordar Ese sí, y- a la cita de Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma. Un abogado y un gato en un pozo se cayeron. Y como los Pobre dos gato, tenían ¿no? uñas, Pobre por las gato. paredes se subieron. Ajá. Qué bonito, lo voy a repetir. Lo voy a Bien, repetir. Lucas, ayer ha renunciado, bueno, anteayer ha sido en realidad, ha renunciado el señor Klaus Schwab como presidente del Foro Económico Mundial. Ujú. Muchos han dicho que era más o menos una de las 3 o 4 personas que cortaban el jamón en el tema económico en el mundo e incluso geopolítico, ¿no? Alguien que tenía mucho dinero. Ujú. Primero, ¿qué te suscitó esto? ¿Vamos a dejar de tener a alguien tan nocivo? ¿Va a venir alguien todavía peor? ¿Tiene algo que ver con la muerte de Francisco? ¿Murió Francisco y renunció inmediatamente aquel que apareció a su lado en Times? Pusieron nuestros... The Economist hizo una portada hace algunos años. Sería genial que la puedas buscar, Mari. Hizo una portada de Economist y puso nuestros protectores, Our Guardians. Lo puso en el centro a Francisco. Al otro lado la puso a la señora, ¿cómo se llama? La Von de der Leyen, la la de von der la Leyen. Y al otro lado lo pusieron a Comisión Schwab. Europea. Una cosa llamativa. ¿Tú qué opinas? Perdóname si me pongo conspiranoico. No, a ver, Klaus Schwab es una persona que obviamente ha tenido mucha influencia por mucho tiempo, ¿no? Y es una persona que, de un lado, defiende el capitalismo, pero defiende una modalidad de capitalismo un poco sui generis, ¿no? ¿Cómo así? Digamos, ¿cuál es el modelo de Klaus Schwab, no? El modelo de Klaus Schwab es un modelo donde las empresas, él dice, tienen tanto poder y son tan grandes que las empresas deberían participar en las organizaciones internacionales como los estados, ¿no? Entonces él dice, en la ONU debería estar el Perú, Ecuador, Chile y también Google, Amazon, ¿no es cierto? Las grandes empresas. Es decir, él quiere mezclar la empresa con el Estado, mezcla lo público con lo privado. Es una persona que cree ¿Cómo se un le llama poco- eso? Aparte de globalista. ¿Cómo Hay es? una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo, en vez de llamarle globalista, yo creo que no se le llama. Yo creo que eso se le llama fascista. Sí. Es el término fascista, correcto. es verdad. Él es un fascista porque el modelo económico del fascismo, ¿cómo era, no? Era un modelo donde, en vez de que ocurriera la democracia, un ciudadano, un voto, el gobierno tenía que consultar a los diversos sectores, ¿no? Entonces se consultaba a los empresarios, a los trabajadores, a las ONGs, y todo el gobierno era consultar a los grupos de interés. El problema del gobierno de consultar a los grupos de interés es que de repente los grupos de interés no representan a las mayorías, ¿no? Los empresarios, los trabajadores, A sus intereses, los a eso te- ONGistas, de sí. repente son 4 gatos, y lo que esos 4 gatos dicen no representan a la mayoría. Entonces el problema de Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial es que él busca reemplazar el modelo basado en la democracia representativa, donde cada ciudadano tiene un voto, con un modelo donde lo más importante es el grupo de interés, la argolla, las organizaciones intermedias como sindicatos, empresas, ONGs, asociaciones, es decir,
Él lo que promueve es el debilitamiento global de la democracia y su reemplazo por un sistema que podríamos denominar argollacracia. ¿Quién es Klaus Schwab? ¿Quién es? Dicho en sencillo, el líder mundial, jefe mundial de la caviarada. O quizá, inclusive, el inventor de la caviarada. A ver. El inventor, porque este es un tipo ya muy mayor que ha trabajado esto 30, 40, sí, 35 claro. Años, ¿no? 40 años. ¿no? Y te cuento que hemos tratado de ensayar una respuesta a qué va a ocurrir, primero a por qué renunció y luego qué va a ocurrir después, en un reportaje. ¿Te parece si lo vemos y luego seguimos comentando? Por supuesto. Adelante, por favor. Klaus Schwab y el fin de una era en Davos. Pero, ¿renuncia o retirada estratégica? El guión de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota, la historia se abre. ¿Quién es Klaus Schwab? Nada menos que aquel quien durante más de medio siglo fue el arquitecto silencioso de las decisiones más trascendentales del planeta. Klaus Schwab, el creador del Foro Económico Mundial conocido como Davos, ha decidido dar un paso al costado a sus 88 años. ¿Pero qué significó este imperio de influencia, poder y agendas globales? El Foro de Davos lo que ha hecho es reunir a personas. Inicialmente eran multimillonarios que se reunían para analizar y debatir lo que debía pasar en el mundo. Será por esa razón que hay quienes lo han vinculado en redes con el deceso de Jorge Mario Bergoglio por haber estado en pro de las políticas inclusivas que se dieron durante su gestión. Algunas gráficas colocaron incluso a Schwab al nivel de Hitler y en lugar de la esvástica, el logo de la Agenda 2030. Y además, señalando que todos debemos estar dispuestos a que se levante nuestra privacidad. En este nuevo mundo debemos aceptar la transparencia, incluso diría yo, la transparencia total. Todo será transparente y hay que acostumbrarse, hay que comportarse así. Se vuelve, como diría, integrado a tu personalidad. Pero si no hay nada que ocultar, no tienes de qué asustarte. Finalmente influyen de una manera impresionante, por utilizar algún adjetivo, pero con mucha fuerza, en organismos multilaterales como puede ser la ONU. De alguna manera a ellos yo creo que le debemos esta Agenda 2030 y las decisiones que se están tomando y que vemos que el mayor experimento de la Agenda 2030 en el mundo es la Unión Europea. ¿Acaso este será un pequeño avistamiento de lo que será un gobierno mundial? Mientras tanto, Peter Brabeck, expresidente de Nestlé, toma el timón del Foro Económico, al menos de forma interina. Con aquella sucesión, ¿se podrá esperar un cambio real o tan solo una continuidad encubierta? Este presidente interino tiene 80 años, así que debe ser una persona provisional, porque yo imagino si el fundador del foro está renunciando es porque debe estar buscando una renovación. Esperemos que así sea. Con Klaus Schwab fuera del escenario principal, el World Economic Forum entra en una nueva etapa, pero su legado queda tatuado en los discursos de los presidentes, las políticas públicas que ingresaron a cada país y los tratados internacionales que en su mayoría fueron delineados desde Davos, en las alturas de Suiza. A ver, ¿por qué crees tú que renunció? ¿Simplemente porque estaba viejito ya? Mira, es un anciano, ¿no? Un señor de 88 años, de repente ya está enfermo. Yo creo que alguien de esa edad a veces ya no jala para un trabajo intenso. Sí. Y yo creo que no hay ninguna conspiración acá. Simplemente él sale y el señor que lo va a reemplazar seguramente tiene la misma línea, ¿no? Digamos, lo que a mí me preocupa del Foro Económico Mundial de Davos es que es un movimiento global para debilitar y distorsionar la democracia en el mundo y transformar el gobierno de los votos por el gobierno de las argollas, ¿ya? La izquierda en todo el mundo está en contra de los votos y a favor de sistemas raros de argolla. Por ejemplo, cuando Maduro hizo la Asamblea Constituyente en Venezuela, Maduro dijo: no se va a elegir esta Asamblea Constituyente a través de votos.
Lo que va a haber es que los sindicatos nombran un constituyente, los trabajadores nombran un constituyente, los empresarios nombran un constituyente. ¿Para qué? Para que no sea democrático, sino que a través de argollas él lo puede manejar. Cuando Pedro Castillo propuso la constituyente, igual. Cuando en Chile lo propusieron, igual. Entonces es un movimiento global para reemplazar la democracia con la argollacracia. Ese es finalmente acá el tema, ¿no? Y la línea de este tipo de movimientos que lo que buscan al final es que unos cuantos, la élite, tomen todas las decisiones sin ningún tipo de rendición de cuentas democráticas. Ese es finalmente el tema grave, ¿no? A ver, claro, este foro de Davos y todo lo que significa el globalismo desde Davos, casi pienso que podría haber sido impensable hace unos 50 años en Europa. Pero han pasado varias cosas en Europa en los últimos tiempos que hace viable una cosa así. Ciertamente Europa parece ser ya una cosa totalmente diferente, otra cosa. ¿Cómo estás viendo tú el tema europeo actualmente? La desaparición no solamente de la Europa cristiana, sino incluso parece vivirse una utopía en donde ellos mismos se están destruyendo a sí mismos para que luego venga el Islam y colonice todo eso. Mira, ¿cómo lo ves tú? A ver, Europa ha tenido grandes triunfos. Quizás soy tremendista en lo que te estoy preguntando. Europa ha tenido grandes triunfos y también fracasos. Durante miles de años Europa estuvo dividido por potencias imperialistas que todo el tiempo estaban en guerra y Europa fue un campo de batalla por miles de años. Eso terminó de manera absolutamente brutal y sangrienta con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Okay. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, recordemos que estaba fragmentada en las dictaduras totalitarias comunistas de un lado y la Europa democrática del otro lado. Y la Europa democrática se da cuenta que para que haya paz tiene que haber apertura económica. Y la Unión Europea nace como un proyecto liberal. La idea de la Unión Europea es, nosotros nunca teníamos libre comercio. Teníamos aranceles, restricciones y nos parábamos matando a cañonazos. Entonces lo que tiene que haber es un mercado común. Alemania, Francia, España, Italia van a comerciar con libertad económica, la gente va a poder viajar libremente. Sin pagar aranceles, impuestos, etc. Y esto va a hacer que seamos mucho más ricos y va a hacer que tengamos paz. Y la Unión Europea fue un proyecto muy bueno y muy exitoso, porque Europa, número uno, se enriqueció de manera absolutamente brutal y el continente destruido por la Segunda Guerra Mundial se volvió rico muy, muy rápido. Y número dos, hubo paz, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la Unión Europea se degeneró. Porque lo que empezó como un proyecto de integración económica y paz se convirtió en un proyecto de gobierno continental. Es decir, les ganó la arrogancia, ¿no? Quisieron regular una cosa, regular la otra. Y mira, el problema de Europa es reciente. En el año 2005, 2006, Europa y Estados Unidos eran igual de ricos. Europa y Estados Unidos eran iguales. Hoy en día Estados Unidos es 10 veces más rico que Europa. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se convirtió en estatista. En vez de limitarse a promover el libre comercio, se convirtió en una especie de gobierno mundial, gobierno continental, que dice: Francia, tú no puedes hacer esto, regula todo, regula el pescado enlatado, los plátanos, las frutas, regula, y los europeos ya no pueden hacer negocios competitivos por el peso de la regulación, ¿no? A ver, permíteme entrar a un tema que quizá te pueda hacer, no sé si te sea incómodo, aunque creo que tú eres abierto a estas cosas, pero igual quiero ponerlo sobre la mesa, porque mientras yo veo que, es verdad lo que tú estás diciendo, mientras yo veo que durante los últimos años Europa paulatinamente ha ido desprendiéndose de esa bonanza y más bien haciéndose un poco más pobre, sí, ha caído enormemente. Ha dejado entrar incluso cada vez más migrantes violentos que no se convertían, digamos, a la cultura europea, sino que imponían sus propias ideas. Y también ese es el mismo momento en el que la Europa se ha secularizado, o sea, ha dejado sus convicciones morales cristianas, antiguas. Y con Estados Unidos no ha terminado pasando eso. Ciertamente el progresismo ha avanzado en Estados Unidos, etcétera, pero todavía la base moral cristiana en Estados Unidos todavía es fuerte. Estados Unidos es mucho más cristiano que Europa. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que, digamos, un país que pierde su compás moral y pierde su cohesión social, ya no encuentra fuerzas para defenderse frente a la amenaza externa, ¿no? Yo creo que eso lo vemos en Europa. Por ejemplo, mira, Europa es un país que está amenazada ahorita por el imperialismo ruso.
¿no? El imperialismo ruso que ya ha triturado prácticamente Ucrania y que puede después querer atacar a Polonia, después puede querer atacar a Estonia, ¿no es cierto? Los rusos son imperialistas. Sí, claro. Siempre han sido. Y expansionistas. Ahora más que nunca. Es decir, una Europa sin esta convicción va a poder hacer frente al imperialismo ruso. Digamos, esa es la tragedia, es que ahora Europa se va a tener que rearmar, ¿no? Y puede tener que ver con... ¿pasa solamente por un mero rearme así? Pongo bastante plata y me compro está bastantes pistolas y lo hago. Está el tema del rearme espiritual, ¿no? Claro, o sea... Por ejemplo, yo recuerdo, vi que hicieron una encuesta en países europeos, ¿no? ¿Cuántos lucharían para defender a su país? Es que esa es la pregunta. Y creo que ni Nadie. el 10% decían. Sí, claro. O sea, si no hay un rearme también moral y espiritual, no hay... No, digamos, Ya, pero eso no pasa por la nada, ¿no? decisión de los gobernantes. O sea, no es que haya un grupo de presidentes que se reúnan y digan, bueno, ahora sí vamos a, No, ese es un tema... a cambiarle, digamos, la mente a la ese es gente. un tema cultural, ¿no? Y a ver, lo que tú dices de la migración islámica es también relevante, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la migración de los latinos a Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo. Los latinos y los americanos tenemos algunas diferencias, pero tenemos muchas más semejanzas que diferencias, porque al final somos occidentales y cristianos Sí. y pertenecemos a la misma civilización. Judeo-cristiano, como se le dice, ¿verdad? Claro, pero la migración musulmana a Europa es diferente, porque los musulmanes son una civilización distinta. En el Islam, por ejemplo, no existe la noción de separación entre religión y derecho. En el Islam, el derecho religioso es el único derecho legítimo. Entonces, en el Islam, lo que se busca es que haya una sociedad de derecho islámico. Ellos no tienen esa separación que existe en el mundo cristiano de ámbito religioso y ámbito gubernamental. En el Islam, el ámbito religioso es el ámbito gubernamental. Y además, el Islam se considera superior al cristianismo y al judaísmo. En el Islam, en el Corán, se indica que el judío y el cristiano deben ser ciudadanos de segunda categoría en el mundo islámico. Entonces, Y si no hacen la asalá, o sea, si no se hincan e incluso si no quieren dar un impuesto, claro, un impuesto, sí. chifa, muerte. Digamos, Digamos, expulsión. Y esto no significa que las personas de religión islámica sean malas personas, sino que es una tradición Sí, que claro. unifica derecho con religión y tienen una tradición de intolerancia. Eso es un hecho, pues es complicado. O sea, la coexistencia es complicada, es difícil. A ver, entonces, para ir terminando, si hacemos no sé si es un juego, pero un ejercicio, digamos, a futuro. ¿Cómo ves a Europa frente al Islam y frente a esta Latinoamérica con Estados Unidos también que, si bien es cierto, quizás es por el océano que nos divide, no ha tenido esta influencia islámica y todavía guarda cierta estabilidad, no mucha, pero cierta en términos morales? Mira, Europa está perdiendo la capacidad de externalizar sus gastos de defensa a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ha calado de manera muy profunda esta idea que Donald Trump la ha vendido muy bien, de que Estados Unidos no tiene por qué subsidiar la defensa europea. Entonces lo que va a ocurrir es que Europa va a estar obligada a rearmarse para enfrentar al imperialismo ruso. Obligada, eso no es una opción, ¿no es cierto? Es decir, los alemanes y los franceses y los italianos y los polacos van a rearmarse y van a entrar en una lógica distinta. Yo lo veo bien complicado. ¿Sabes por qué, Lucas? Por lo que siempre dicen los generales, incluso los más antiguos. Es importante las armas, es importante los cerebros que comandan una guerra, etcétera, pero es quizá más importante incluso la moral de la tropa. Sí, Y no sé si la pero moral mira, de la tropa europea mira, le da yo- para enfrentarse a la rusa. Yo creo que Europa con todos sus defectos, va a mantener su proyecto de Unión Europea, que haciendo sumas y restas tiene más elementos positivos que negativos. Se han quedado estancados un poco, pero siguen teniendo mayormente paz, siguen siendo un país desarrollado y van a encontrar la forma de reformarse. Recuerda hace unos años que cuando Inglaterra se salió de la Unión Europea, algunos pensaban que la Unión Europea completa iba a colapsar, ¿no? Y eso tampoco ha ocurrido. Entonces, más bien, ojalá haya una democratización de la Unión Europea, una desregulación de la Unión Europea y una Europa con más energía, digamos, ¿no? Ay, Eso es lo que hay que buscar, ¿no? para terminar, la última pregunta. Lucas, ¿cómo lo ves a Trump en los últimos días?
parece que no le ha funcionado lo de Rusia. Incluso ha dicho ayer, creo que ha sido anteayer, que bueno, lo ha dicho Marcos Rubio, básicamente, si es que no quieren solucionar los problemas, nosotros nos vamos a tener que retirar. El problema entre Rusia y Ucrania. Sí, claro. Va a tirar la toalla a Estados Unidos. A ver, los rusos... Casi ha dicho, son unos insensatos. Es casi si no es que no lo ha dicho literal. A ver, Rusia tiene una tradición también, ¿no? Lo único que ellos conocen y entienden es la fuerza bruta. No existe para Rusia el concepto de poder llegar a un acuerdo basado en transacciones. Es solo la fuerza bruta. Ellos están ganando la guerra. Entonces, obviamente, no van a retroceder solo porque Trump les dice que tienen que retroceder. Es decir, uno no negocia desde una posición de debilidad, solo desde una posición de fuerza. Obviamente era un despropósito. La política exterior de Trump respecto de Ucrania era un despropósito. Era básicamente una rendición, una claudicación, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la política basada en aranceles, yo creo que también es un despropósito. Los aranceles lo que han hecho es hacerle un daño inmenso a la clase media americana, cuyos ahorros están en los mercados financieros que se han venido abajo y todos los americanos han perdido sus ahorros. Lo que va a ocurrir es que cuando toque la elección de midterm en Estados Unidos, el Partido Republicano va a tener una derrota, yo creo, absolutamente brutal. Va a probablemente perder el control del Parlamento por el daño gigantesco que esto le ha hecho al bolsillo de los americanos. A Donald Trump lo escogieron para luchar contra la inflación. Es decir, los americanos lo escogieron porque pensaban que Donald Trump iba a hacer que tengan más plata. Y Donald Trump ha hecho que tengan menos plata. Es decir, yo creo que ha traicionado a su electorado. Escuchando ideas económicas equivocadas, proteccionistas, que lo único que causan es desencadenar una guerra comercial. ¿Estatistas? Estatistas, absolutamente estatistas. Perdóname, discúlpame la tontería que voy a decir. ¿Medios socialistas incluso? Absolutamente, no medios socialistas. O sea, Trump totalmente socialista. ¿Por qué tomó Trump decisiones socialistas en Estados Unidos? Porque es un socialista. Donald Trump no es un liberal. Si tú escuchas a Donald Trump hablar, él siempre ha pensado esto. Es decir, más liberal era Kamala Harris que Trump. Trump era el candidato... En términos económicos. Que son para mí los términos más importantes, ¿no? Digamos, yo creo que hay algo bien extraño, ¿no?, que ha ocurrido en Estados Unidos. La derecha se ha convertido en la izquierda y al revés, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Los grandes empresarios americanos, ¿por quién votaron? Por los demócratas, ¿no? El trabajador americano, ¿por quién votó? Por el republicano. Es decir, se ha invertido, ¿no? Ese es el fenómeno que hay que hablar, ¿no? Donald Trump para mí es un líder de izquierda. De derechista no tiene nada, ¿no? Bien. Pero podemos debatir, ¿no? No, interesante. A mí yo estoy de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo. Le va a indignar, pero es un líder de izquierda. Es nacionalista, sí, nacionalista, pero nacionalista de izquierda. No cree en el libre comercio, ¿no? Cree más bien en la doctrina de la izquierda de toda la vida, que son los aranceles y que los países tienen que ser autosuficientes y etcétera, ¿no? Bien. Y estamos viendo el resultado de eso. ¿Te parece entonces si nos comprometemos a un pequeño debate la próxima semana? Por supuesto, claro. Le voy a decir a mi amigo que quiere debatir contigo. Yo encantado de conversar con él y estamos hablando de Antauro Humala. Y estoy seguro que vamos a tener muchas coincidencias, ¿no? Yo lo he escuchado hablar y en muchas cosas vamos a coincidir. Sí. Y justo te cuento que el papá de Antauro Humala está acá, ha venido al set a conversar un poco sobre la situación de su hijo Yanta, que es grave, muy delicada seguramente, pero también sobre las posibilidades de su hijo. Que yo quiero declarar públicamente que creo que es una prisión absolutamente arbitraria. Creo que es una tesis del Ministerio Público forzada y que al final esto se va a anular, se va a dejar sin efecto, porque la conducta que se le imputa simplemente no es lavado de activos, ¿no? Entonces eso yo quiero decir, me parece arbitrario, ¿no? Tan arbitrario lo de Keiko como lo de Ollanta Humala, que en esencia es exactamente lo mismo. Sí, exacto. Ven, Lucas, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Bien, muy amable. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el señor Isaac Humala.